televidente, buen a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran placer de junto con los amigos del doctor Ricardo Vargas de Semedar, cuando los voy a conversar sobre 2024 y qué está esperando en 2025. Nos vemos, corte que sí, Nicolás Bienback, nos estoy conversando con el doctor Ricardo Vargas. Danke por estar con nosotros, con el doctor Ricardo Vargas, director de Semedar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Clarence, y a todos los televidentes. Buenas tardes. Hermano, el Comité Olímpico Urbano está ayudando a formalizar los dirigentes deportivos ahorita, cual es muy bueno. Pero hay que formalizar a los dirigentes técnicos para salvaguardar el desarrollo deseado, ¿correcto? Correcto, muy de acuerdo. Sí, lo que pasa es que es un proceso, clave, en el cual se han envuelto dirigentes, entrenadores, atletas, familiares, incluso. El tema de desarrollo deportivo en Aruba tiene la peculiaridad de que las instituciones, las entidades tienen que trabajar muy en conjunto para llevar adelante. Recuerda que es una isla muy chiquita donde digamos, la cantidad y la estructura deportiva no está bien funcionando. O sea, en muchos países se asume por algunas instituciones, pero acá el Comité Olímpico está tratando de capacitar a federaciones, pero es importante lo que acabas de decir, los entrenadores. Ahí es donde se hace la medalla, en el entrenador, en el entrenamiento, cómo entrenan la fuerza, la resistencia, la táctica, todos esos elementos, ahí crean medallas. Y el soporte de los dirigentes deportivos a la hora de crear estrategias de desarrollo de una federación, en sostener un atleta, todo eso es muy bien, pero la medalla se hace con el entrenador y día a día trabajando lo que se tiene que trabajar. Mira, el Semedar, el trabajo de Semedar es esencial en el desarrollo de los atletas, pero ¿se puede hacer mejor ahorita? Sí, no, siempre. Yo soy de la idea de que siempre tenemos la posibilidad de incrementar o de mejorar lo que hacemos. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en el canto, en el ámbito de las ciencias médicas, no solamente en la medicina y el deporte. O sea, porque detrás de un resultado, Claré, tiene que haber un grupo multidisciplinario. Y eso ya que un atleta solo va y gana un mundial, eso no es así. Detrás tiene que haber fisioterapeutas, tiene que haber médicos, tiene que haber entrenadores, tiene que haber nutricionistas. Es un grupo de apoyo que son los que llevan adelante a obtener el resultado. Me refiero a resultados altos, grandes, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos. Si eso no se logra engranar, es difícil, muy difícil lograr lo que solamente con el talento del atleta pueda tener. Yo no dudo que eso es importante. Por eso nosotros en verdad podemos ayudarlo y tenemos mucho. Hay cosas que tenemos proyectadas que todavía no le hemos podido implementar, por ejemplo, la nutrición, un nutricionista. Eso tiene que estar en un lugar y el nutricionista tiene que compartir con el médico, con el fisioterapeuta,
un equipo multidisciplinario para apoyar a esos atletas que... Pero si solamente lo hacemos con 15 o 20 atletas, ahí también estamos limitados, porque el desarrollo es más abajo. El desarrollo son los niños que llegan a esas edades y no han logrado desarrollar todas las capacidades, todo el nivel de esa. Tenemos muchos atletas que llegan con 16 años y no tienen masa muscular establecida en los hombros, pero eso hay que crearlo desde que el niño comienza más abajo. O sea, desde la formación hay que educarlo, hay que entrenarlo, entonces al final son las consecuencias. El contacto el contacto con los técnicos de los diferentes deportes que hay en Aruba podamos decir que es lo más importante para el desarrollo, o se puede mejorar eso para hacer más mejor el desarrollo. Yo creo que hay que el contacto y el seguimiento, lo que tiene, y de ahí continuar con un proceso de evaluación, de seguimiento. El contacto no puede ser una vez al mes o uno cada 6 meses, voy a ir a verme, no. Eso tiene que haber una continua intercambio, porque el entrenamiento es todos los días, puede cambiar. Un atleta hoy mejoró, hoy no fue a entrenar, hay que ajustar las cargas. O sea, no todo el día es una máquina que todos los días usted le pone algo. Entonces hay que ajustarlo, y a veces un atleta tiene un dolor y el médico lo puede ayudar a resolver, hay que resolver una situación. Entonces, la permanente relación de un grupo multidisciplinario cerca del atleta, eso va a dar resultados. Wow. Televidente, la conocemos de timeout cortica, sin que yo los enviamos de Masco, doctor Ricardo Vargas de Semedar. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, tanto porque no conozco al doctor Ricardo Vargas. Doctor, el Semedar tiene una banca de información de cada atleta élite que tenemos en Aruba. Sí, seguro. Hasta ahora estamos trabajando de dos formas. Cada atleta, cada vez que viene, hacemos un map, una historia médico-deportiva con un registro de lo que el atleta va teniendo, en el ámbito médico me refiero. Cuando hacemos pruebas de fuerza, de composición corporal, de flexibilidad, existen. Ahora, yo no estoy conforme con lo que hemos hecho. ¿Por qué digo que no estoy conforme? Porque tiene que ser un interés del entrenador o de los entrenadores de mantener esa información constante. No puede ser que se haga una prueba hoy y dentro de no sé qué tiempo, 6 meses otra. No, porque ya es muy tarde. Entonces, tiene que haber un constante, lo que me preguntabas anteriormente, comunicación para ir corrigiendo y adaptando de acuerdo a los resultados. Yo no puedo llegar a una competencia y darme cuenta de que un atleta no tiene resistencia. Eso hay que detectarlo 4 semanas antes. Después que usted hizo una prueba, hey, no mejoró la resistencia, ¿qué estamos haciendo? Y ahí se reajusta. Puede dar la información, le da las herramientas y el entrenador corrige, entrena. En el caso con Ismael hemos hablado de muchas pruebas con lactato. Mira, a este atleta le falta la capacidad aeróbica o anaeróbica. Entonces Ismael dice, hey, vamos a nadar hasta el tiempo, vamos a bajar la pausa. Entonces ese contacto tiene que ser prioridad de los entrenadores, pero siempre he dicho, el nivel técnico y de conocimiento de los entrenadores no es el mejor, no entienden eso. Entonces, ¿qué hacen los entrenadores? Entrenan de forma empírica. Repiten lo que ellos fueron como atletas o lo que ven en el internet y no ajustan cargas de entrenamiento para el atleta. Y eso es difícil para un entrenador que el que tiene conocimiento lo comprende y lo ajusta y le da para atrás y cambia. Y esto no es así, busca otra forma, otro método. Pero el que no, y que lo está haciendo de forma empírica, se guía por lo que él ha aprendido, y entonces el consejo que podamos darle no le sirve mucho. Mira, doctor, ¿cuál sería la ocupación ideal para que Semedar funcione optimalmente? Cuando me dices de ocupación, ¿a qué te refieres? ¿Al lugar? ¿A la locación? ¿Cómo? Cuando me dices ocupación, ¿a qué te refieres? ¿Al lugar donde esté ubicado? ¿O a...? La ocupación no comprendo la pregunta. para el Semedar, para que así funcione optimalmente. No.
como funciona en el mundo entero, Claré. Semedar es un centro médico deportivo, donde en el centro médico se aplican profesionales de las ciencias médicas. Te hablo de un masajista, de un nutricionista, de un fisiólogo. Entonces, en un solo lugar, en un solo place, en Aruba con uno yo creo que es suficiente, podemos evaluar y darle servicio a los atletas élite de forma estructurada. Pero vuelvo y repito, de pruebas, de seguimiento de lesiones, prevención, todo lo que puede bien la ciencia. Pero eso tiene que estar muy unido al interés del entrenador Claro. y de las federaciones en avanzar con los atletas. Tenemos a veces federaciones que nunca han venido a Semedar y dicen, bueno, y todo el mundo sabe que Semedar existe porque ya lo hemos dicho, pero no lo ven porque entrenan 1 hora o 2 horas y ya con eso, o sea, no tienen en su mente el desarrollo del deporte como tal, el desarrollo competitivo. Lo hacen por competir, por hobby, o sea, el deporte competitivo en Aruba, créame que lo tienen muy pocos Mira, federaciones. doctor, le ofrezco la oportunidad de desear a la gente los mejores días de fiesta y todo. Sí, sí, bueno, ya estamos finalizando el año, yo creo que sí, de todas formas siempre hay muchos logros, deseándole a todo el pueblo de Aruba y a todos que pasemos una feliz Navidad, ya prácticamente estamos próximos a lograrlo y marcar nuevas metas para el próximo año 2025, porque yo creo que lo más importante es que uno quiera llevar adelante y eso lo podemos hacer con el esfuerzo de cada uno. Felicidades por el año que está terminando y por el que comienza. Gracias, hermano. Igual para usted y su Okay. familia Igual, y claro. todo el equipo de Semedar que está haciendo un tremendo trabajo acá en Aruba. Televidente, ahora estamos con gran honor nuestro amigo doctor Ricardo Vargas, que usted es motor tras de Semedar, a ver, en Time Out, Bozolan.